¿Sabías que hay criaturas que no solo viven en las pesadillas, sino que han sido adoradas, temidas y veneradas en todas las culturas del mundo? Seres tan antiguos que sus nombres aún nos persiguen. Hoy te llevaré en un viaje a lo más profundo de la oscuridad. Estos son los 10 demonios más aterradores en la mitología mundial. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede que te quite el sueño esta noche, desde las profundidades de los mitos de Bali hasta los misterios insondables de África Central. Estos demonios no solo aterrorizaban a los antiguos, muchos de ellos siguen acechando en las leyendas modernas, y algunos incluso forman parte de rituales y creencias que aún se practican hoy en día. Cada cultura ha dado forma a sus propios demonios, pero todos tienen algo en común. Representan lo peor de nuestra naturaleza, el miedo a lo desconocido y el poder oscuro que habita en las sombras de la existencia humana. Hoy conoceremos a los seres que han atormentado a la humanidad durante milenios. Y empezamos con una reina demoníaca, Rangda Bali, en la paradisíaca isla de Bali, donde los turistas buscan la paz. Existe una figura que representa todo lo contrario: Rangda, la reina de los demonios. Temida por su capacidad para controlar espíritus malignos y desatar el caos entre los vivos, su terrorífica presencia es invocada durante la danza tradicional Barong, donde lucha eternamente contra las fuerzas del bien. Pero lo más aterrador de Rangda no es su apariencia grotesca ni su poder sobre los muertos. Es el hecho de que representa la furia de una madre rechazada, una venganza que nunca se apaga. Mara, budismo. Nos movemos ahora hacia el budismo, donde Mara no es un ser físico, sino una entidad que representa la tentación. En el camino de la iluminación, Mara es el demonio que trató de desviar a Buda bajo el árbol Bodhi, utilizando ilusiones, seducción y miedo. ¿Y acaso nos seguimos enfrentando a Mara hoy en día? En cada elección donde nos dejamos llevar por el deseo o el miedo, ahí está Mara, susurrándonos al oído, intentando alejarnos del propósito y la verdad. Alu, Asiria. Viajamos ahora a las antiguas tierras de Asiria, donde un ser oscuro acechaba en la noche. Alu, un demonio sin rostro, deambulaba por los sueños de los humanos, robando su aliento y sumiéndolos en pesadillas. Alu es el precursor de muchos de los demonios nocturnos que aparecen en culturas posteriores. ¿Has sentido alguna vez esa opresión al despertar? Como si algo te hubiera estado observando mientras dormías. Quizás Alu te visitó. Nukalavie, Escocia. En las frías y brumosas tierras de Escocia, un ser mitad humano, mitad caballo, emerge de las profundidades del océano. Nukalavie es el demonio marino más temido en la mitología escocesa. Su cuerpo podrido y su aliento venenoso traen enfermedades y destrucción donde quiera que vaya. Pero hay algo aún más perturbador de Nukalavie, y es que, según las leyendas, no existe un límite claro entre él y la naturaleza misma. Su furia es como una tormenta que devora todo a su paso. Asuras, hinduismo. En el hinduismo, los asuras son los eternos rivales de los dioses, pero no siempre fueron seres demoníacos. Al principio, los asuras eran poderosos y justos, pero su sed de poder los llevó a desafiar a los dioses. Este ciclo de ambición, caída y guerra eterna es una metáfora de nuestras propias luchas internas. Los asuras representan la tentación de obtener poder a cualquier costo, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer en la oscuridad. Tikbalang, Filipinas. En las junglas de Filipinas, los viajeros perdidos a menudo atribuyen su desorientación a un ser demoníaco, el Tikbalang. Con cuerpo de hombre y cabeza de caballo, se dice que el Tikbalang
disfruta confundiendo a los humanos, llevándolos a perderse eternamente en la selva. Y aunque puede parecer solo una leyenda, hay quienes todavía afirman haber visto sus ojos brillando en la oscuridad, esperando que alguien tome el camino equivocado. Aswang, Filipinas. También en Filipinas, otro ser aún más aterrador acecha en las sombras. El Aswang es un demonio que puede cambiar de forma, un ser que se alimenta de carne humana, en especial de los más débiles. Algunas versiones lo describen como un vampiro, otras como un monstruo caníbal. Lo que está claro es que su mito no ha desaparecido. En las noches más oscuras, el Aswang sigue siendo temido en los pequeños pueblos, y algunos afirman haberlo escuchado rondando sus casas. En Bewiri, África Central, encontramos al Mbowiri, un espíritu que causa enfermedades y locura. Se dice que puede poseer a las personas, llevándolas a la locura lentamente. El Mbowiri no se manifiesta de manera física, pero su presencia es sentida en la fiebre, en los delirios y en la forma en que su víctima se consume hasta morir. En algunas culturas, aún hoy, los chamanes realizan rituales para expulsar a Mbowiri, un recordatorio de que el miedo a lo invisible está siempre presente. Onis, Japón. En Japón, los Onis son demonios gigantes, con cuernos y colmillos afilados. Aunque son portadores de desgracias, en la cultura japonesa moderna han llegado a representar también una fuerza protectora. Los Onis nos enseñan que lo que inicialmente puede parecer maligno, puede también servir para protegernos de peligros aún mayores. En algunos festivales, los japoneses se disfrazan de Onis para ahuyentar el mal, uniendo la oscuridad con la protección. Ahriman, zoroastrismo. Finalmente, nos encontramos con Ahriman, la encarnación del mal en el zoroastrismo. En una eterna batalla con Ahura Mazda, el dios de la luz, Ahriman representa el caos, la oscuridad y todo lo destructivo en el universo. Esta dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de muchas religiones y filosofías actuales. Y en cada conflicto interno que enfrentamos, quizás estemos participando en una pequeña parte de esta guerra cósmica. Estos demonios, estos seres de leyenda, pueden parecer distantes y ajenos a nuestra realidad moderna, pero realmente lo son. En cada lucha interna, en cada batalla por superar nuestros deseos, miedos y debilidades, estamos enfrentando a nuestros propios demonios. Ya sea en la forma de la tentación de Mara o la furia destructiva de Rangda, estas entidades siguen viviendo en nuestras mentes y corazones. Y aunque no los veamos, su legado continúa, transformado en nuestras pesadillas, nuestros miedos y nuestras historias de terror contemporáneas. Si crees que ya conoces a todos los demonios, piénsalo de nuevo. Esta es solo la punta del iceberg. Hay muchos más esperando ser descubiertos. Si te ha intrigado esta historia, no te pierdas nuestro próximo video, porque en el mundo de lo sobrenatural siempre hay más de lo que creemos saber.